A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que define el valor de una vida? ¿Será el tiempo que dura o la intensidad con la que se vive? Hoy vamos a clavarnos en la historia de un hombre que de verdad nos obliga a hacernos justo esa pregunta. Es un relato sobre fe, sobre una preparación de años y una misión que duró, pues, casi nada. 129. Así, a simple vista, pues es solo un número, ¿no? Pero para la historia que vamos a contar hoy, créanme, este número lo cambia absolutamente todo. Vamos a descubrir por qué. 129 días. Ese fue el tiempo exacto que Luis Alfonso pudo ejercer como sacerdote. Imagínense, un suspiro después de años y años de preparación. Y es justo eso, esa brevedad, lo que hace que su historia sea tan poderosa y nos haga preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que de verdad importa? Ok, para entender el peso real de esos 129 días tenemos que irnos para atrás. Hay que conocer al hombre detrás del sacerdote. O sea, ¿quién era Luis Alfonso Ramírez Aragón? Su historia empieza en Oaxaca, en 1960, en el seno de una familia mexicana. Pero fíjense qué curioso, su vocación no vino de una visión o de un suceso así súper dramático. No, para nada. Nació de algo mucho más normal, más del día a día, las páginas de unas revistas misioneras. Es un gran recordatorio de cómo las decisiones que nos cambian la vida a veces tienen orígenes súper humildes. Y bueno, desde esa primera chispa hasta que se ordenó, no hubo ningún atajo, ¿eh? Pensemos un momento en lo que significa dedicarle 8 años de tu juventud a un solo propósito. Fue un verdadero maratón de estudio, de oración, de pensarle bien, un viaje que lo llevó de aquí, de México, hasta Europa y de regreso. Es que fue casi una década de compromiso total. Empezó en el 79, allá en Xochimilco, con el postulantado, que es como el primer paso formal. Luego para el 83 hizo sus primeros votos. De ahí brincó el charco, se fue a estudiar teología a París. Y ya en el 86 hizo sus votos perpetuos, o sea, su compromiso definitivo. Y finalmente en 1987 regresó a su casa, a Oaxaca, para ser ordenado sacerdote. Cada paso fue como poner un ladrillo más en esa convicción que tenía que era de verdad inquebrantable. Y miren, tenemos una ventanita para asomarnos a lo que pensaba en esa época. Desde París, lejos de casa, él escribía sobre este esfuerzo de todos los días por confrontar la vida con el Evangelio. O sea, para él, la fe no era nomás algo intelectual, de libros, no. Era algo práctico, de diario. Era muy consciente de que es fácil caer en pura teoría y luchaba activamente contra eso. Pero bueno, una cosa es lo que él decía y otra cómo era en el día a día. ¿Qué pensaban de él las personas que lo formaron, que vivieron con él? A veces, la mirada de los demás nos da el retrato más claro de alguien. Y lo interesante es que no lo describen como un santo inalcanzable de vitral, sino como una persona con cualidades superhumanas y admirables. Equilibrado, detallista, pero sobre todo, y esto es clave, alguien que le huía a la mediocridad y a la incoherencia. Buscaba que lo que hacía cuadrara con lo que decía, y eso, la verdad, habla de una integridad enorme. Y miren, este es el ejemplo perfecto de su espíritu de servicio. Él mismo dijo que le interesaba irse de misión a un lugar tan retador como Chad, en África. Pero ojo, inmediatamente dijo que ese deseo personal estaba subordinado a lo que necesitara su comunidad. O sea, una disponibilidad total. Su mentalidad era clarísima. Confiar en que la voluntad de Dios se iba a manifestar a través de la obediencia. Y así, con todo esto, llegamos al punto más alto de su viaje, el inicio de su ministerio. Un legado que, como ya vimos, no se iba a medir en años, para nada, sino en la intensidad de una entrega total que lo definió hasta el último momento. Por fin sacerdote. Después de 8 largos años de preparación, su primera y única misión no fue en un país lejano, sino aquí, en México. Lo mandaron a formar a futuros misioneros en Guadalajara. El círculo se completaba. El que fue estudiante ahora era el maestro. Y entonces, la tragedia. Apenas 129 días después de su ordenación, regresando de celebrar justo eso, la vocación de un compañero, un accidente de coche cerca de Ciudad Guzmán le quitó la vida. Un final tan abrupto, tan inesperado, para una vida que prometía tantísimo. Y aunque su vida terminó de golpe, sus palabras siguen resonando con una fuerza increíble. En sus votos perpetuos, su enfoque no fue el mismo, para nada, fue la gratitud. Les dio las gracias a su familia, a sus formadores, a sus amigos, a todos los que, como él decía, le ayudaron a leer la voz de Dios en su vida. Él entendía perfectamente que su vocación no era un logro solitario, sino el resultado del apoyo de toda una comunidad. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de Luis Alfonso, con sus 8 años de preparación y sus escasos 129 días de servicio, nos obliga a repensar cómo medimos el valor de una vida.
Quizás, al final, no se trata de cuántos años vivimos, sino de la profundidad de nuestra entrega, de la coherencia de nuestro propósito, sin importar qué tan corto es el tiempo que tengamos para cumplirlo.